Así es, amigos. El pueblo unido, consciente y organizado jamás será vencido. Pero para eso hay que unirse, tomar conciencia y organizarnos. Esas palabras no deben de ser vacías, debemos de darles contenido. Y lo que el pueblo conquista, no solo lo debe de conquistar, lo debe de continuar defendiendo. Porque si lo ha conquistado quiere decir que alguien se lo había robado, que antes lo había acumulado. Entonces, pues, que las palabras, esas que se llaman consignas, sean cosas muy importantes, sean cosas que en nuestra vida nos transformen también. Bueno, ahora es miércoles 18 de abril. Ya estamos 4 meses que estamos estrenando año. Y tenemos 18 años de estar estrenando siglo. Así que pongámonos en fila, como decimos, pongámonos en algo, como se dice, para que el tiempo no nos gane y seamos nosotros vencedores del tiempo. No nos dejemos vencer por el tiempo. Bien, y aquí estamos nuevamente, porque cada uno de nosotros nos debemos de responsabilizar del mundo que nos rodea. ¿Y por qué responsabilizarnos del mundo que nos rodea? Volviendo a lo anteriormente dicho, no debemos de ser vencidos, sino debemos de ser vencedores. Y si no conocemos, si no nos responsabilizamos del mundo que nos rodea, seremos vencidos. Sin duda ninguna, que nos han condicionado para que aumente en nosotros y entre nosotros esa diferencia, no solo entre nosotros, sino también entre nosotros y el mundo que nos rodea. Nos hemos vuelto una sociedad donde reina el pensamiento del poder y del dinero y nos han enseñado a ser indiferentes. Y sin darnos cuenta nos hemos convertido hasta en aguantadores. Por eso, esta sociedad donde reina el pensamiento del poder y el dinero, desea que, así como nacimos, sigamos en ese ambiente con valores que no son apegados ni a la honestidad, ni a la lealtad, ni a la decencia, ni siquiera a la misma sinceridad. Eso es importantísimo. Es cosa muy tradicional que por la estructura social, moral y jurídica que domina el ambiente en que hemos nacido, crecido y quizá moriremos, seguro que moriremos, creemos que muchas cosas son normales, aunque moralmente no sean buenas, porque desde pequeños en la misma familia se nos inculca que debemos tener actitudes egoístas. No se nos dice, mira, vos tenés que ser egoísta, no, se nos envuelve en buenas chongas y nos dan unos consejos que dicen que es a favor de nosotros, que no demos de lo nuestro, pero sí que recibamos y agarremos todo lo que podamos. Y eso nos van enseñando en la familia. Se nos señala que hay personas con las que no debemos de relacionarnos porque le cae bien peor dicho, porque no le cae bien y le cae mal a mi papá, a mi mamá, a mi familia. Y así se nos hace desde chiquitos, desde niños el pensamiento. Nos inculcan a ser enemigos de aquellos que son enemigos de la familia de los viejos, no de la familia de los niños, pero así nos van inculcando. Y desde niños vamos aprendiendo a reflejar los rencores de nuestros mayores. Y sin querer queriendo vamos aprendiendo a que el que tiene y nos puede dar, ese es bueno. El que no nos da, el que solo nos pide favores, hay que evitarlo. Pero nosotros sí nos han acostumbrado a seguir pidiendo favores. Todas esas
ausencias o negaciones de valores no vienen ni del extraterrestre, ni siquiera del cielo, vienen de los mismos que nos chinean, de los que nos van creando en la familia. Por otro lado, el miedo, la cobardía, se vuelve una herencia de padres a hijos, porque se nos dice, miren, hay que evitar problemas. Y por supuesto no hablan de qué problemas. Hay problemas que sí hay que evitarlos, pero hay otros problemas que son de injusticia, de deslealtad, de falta de valores, que esos hay que enfrentarlos, pero a nosotros nos dicen, no hay que tener problemas, vengan de donde vengan, y no es así. Hay problemas que hay que enfrentarlos y hay problemas que hay que evitarlos, porque nosotros somos hijos de Dios. Y si no creen que son hijos de Dios, nadie puede asegurar que se ha creado a sí mismo. Y porque no nos hemos creado a nosotros mismos, tenemos que saber que somos criaturas, que venimos de un poder superior a nosotros. Y ese poder superior a nosotros manda que ocupemos la inteligencia para el bien. Nos condiciona, nos inculca, no es natural que el corazón sirva para amar, no para odiar, y nadie salga diciendo que sirve para las dos cosas. Eso es muy abusivo. Y tenemos un alma que sirve para ser valiente, no para ser cobarde. Nadie dirá que se va a honrar de ser cobarde, da vergüenza. Pues bien, pero nos enseñan pues desde pequeños a mal usar nuestra inteligencia, nuestro corazón y nuestra voluntad. Y aunque veamos cosas malas, se nos dice, es mejor no meterse. El egoísmo de los papás se transmite a los niños. Y miren, vivimos en una sociedad donde hay filosofías y refranes y enseñanzas clásicos que nacen, repito, desde la misma familia. Ahí se nos enseñan esa manera de pensar. ¿Qué se nos dice? Que no somos lagartos, no somos laguna para mantener lagartos. Si te dan, agarrá, pero no desde lo tuyo. Deja que los otros sean como sean, tú no te metas en nada. Y enseñanzas así por el estilo. No digamos actitudes de soberbia, de mala crianza, de mentiras e hipocresía. Esas se aprenden así en la familia, de los mayores. Y si eso sucede en la crianza familiar, ¿qué sucederá en grande? Y eso es lo que sucede en los que nos transmiten el pensamiento, que tienen el poder de divulgación, de propaganda y de influencia. Y lo hacen de manera masiva. Lo profundizan los dueños de los medios de difusión. Lo profundizan los que dominan a favor la sociedad. Lo profundizan y lo aprovechan. Y si la sociedad en que nacimos, crecemos y morimos tiene el pensamiento y filosofía central, porque así es, que hay que tener algo para hacer algo. Ya nacimos en ambientes no muy adecuados para formarle el corazoncito, el pensamiento y la voluntad al niño. Pero al ir creciendo nos encontramos con una estructura social, económica y religiosa que en vez de mejorarnos nos vuelve peores. Y en ese mundo social, político, económico y religioso no practicamos los valores morales auténticos. La ambientación, pues, que nos vamos encontrando al crecer, en vez de mejorarnos, nos empeora. No nos ayuda a superar. Al contrario, nos adecuamos y aprendemos a actuar de esa manera. Para comenzar, pues, desde este programa de todos los miércoles que dice ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Empecemos
cada uno de nosotros a revisar cuál es nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, y que identifiquemos cuál es la práctica que aprendimos desde niños y lo que sucede en nuestras familias, porque nosotros somos fruto de una enseñanza, de un aprendizaje y de un ambiente, y quizá el primer ambiente donde desarrollamos nuestra niñez, nuestra infancia, nuestros primeros años. Y una cosa es el pensamiento y la práctica de nuestra familia, que a veces se continúa, y no digo a veces, sino casi siempre se continúa en la sociedad en que vivimos, porque debemos de tener muy claro que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Habemos muchos con apariencia religiosa, por ejemplo. Por eso unimos a lo social, a lo político y económico, que ya son cosas duras, porque nadie puede decir que en este paisito y en el mundo capitalista tenemos una sociedad justa, o tenemos un mundo político que responda al bien, o una economía que favorezca a las mayorías. Y si a eso le unimos el lastre, la curtiembre religiosa, entonces, en la religión, muchos, en vez de mejorar, empeoramos, porque una cosa decimos y otra cosa hacemos. Habemos muchos, digo, de apariencia religiosa, pero como que la religión no nos hace valientes. Como que todos esos ritos y mitos, cantos y bailes en las iglesias y en los templos no nos mejoran, sino que, por decirlo de buena manera, nos hace cautos, entendiéndolo de la manera negativa, cavilosos, calculadores, casi limitando con la cobardía, por no decir cobardía completa. O sea, pues, que con los labios decimos una cosa, pero el corazón tenemos otros sentimientos y otros pensamientos. Es decir, claramente, que habemos religiosos que no tenemos fe. Lo que tenemos es mucha religión, como aquella higuera que Cristo encontró al camino para Jerusalén. Era muy frondosa, pero buscó un fruto y no lo encontró y se fue. Musitó unas palabras. Sin duda que ha de haber dicho: no sirves para nada. En el Evangelio dice que dijo una palabra de maldición. Y lo maravilloso fue que al regresar en la tarde, que volvían ya al anochecer, vieron la misma higuera y estaba marchita, porque no había dado lo que le correspondía. Así somos muchos, como higueras frondosas, pero sin fruto. Por eso, pues, revisemos también nuestra manera de ser religiosa, o nuestra manera de ser ateos también, porque muchos ateos dicen que no creen en Dios, pero no para mejorar con su prójimo, sino para rechazar y enjuiciar a los que vivimos en la religión y no cumplimos. No es cuestión de ser religioso o ser ateo, es cuestión de cómo somos de humanos con los humanos. Por eso, pues, habemos religiosos que no tenemos fe. La fe mueve montañas, y la primera montaña a mover somos nosotros mismos. Porque en la religión se habla mucho de Dios, y se habla mucho de Dios en esos templos para no tomar en cuenta al prójimo, al hermano, al próximo, al que me necesita. Y si desde niños llevamos ese pensamiento que hemos sido copiados de los miedos, de los egoísmos, de los intereses y cobardía de los mayores, cuando llegamos a adultos los perfeccionamos, los aumentamos, y los que han caminado dominando la sociedad, les facilitamos y nos propician y nos condicionan para que nos comportemos con más miedo. Nos aumentan los cálculos y los
temores nos vuelven más timoratos y más egoístas, más interesados y por supuesto más cobardes. Y desde ese modo y de esa manera tienen todo el espacio esos poderosos para mantener lo que a ellos les conviene y le llaman el orden establecido, cumpliendo con las reglas del juego. Orden que ni sabemos quién lo inventó y reglas que nos han impuesto para que juguemos el juego que a ellos les conviene. Y como dice nuestro maestro político, ay de ustedes hipócritas farsantes, no se lo dice al pueblo, se lo dice a los dirigentes, que ponen grandes cargas al pueblo y ustedes ni siquiera con el dedo los tocan. Y eso pues aquí no decimos si hay alguna coincidencia, no, se lo decimos a quien realmente todos conocemos cuál es esa clase social y cuáles son esos dirigentes que ponen grandes cargas al pueblo y por supuesto ni siquiera con el dedo los tocan. Es por eso que no es fácil actuar como exige la pregunta que de miércoles a miércoles venimos a hacer. ¿Qué debe hacer el pueblo por el pueblo? ¿Qué debo de hacer yo por el pueblo al que pertenezco? O sea, pues, que cuando nosotros, pueblo mayoría, hemos sido conformados para que nuestros valores espirituales, morales, intelectuales sean auténticos y bien cimentados, si así hemos sido formados y así deberíamos haber sido formados, seríamos un pueblo con capacidad de enfrentar la corrupción de la clase social dirigente. Y hablamos de la clase social dirigente en todos los órdenes, empezando por la dirigencia económica, el poder económico que en este país siempre, desde que entraron los españoles, que tenían aquí, que se encontraron con lo que aquí había, una sociedad organizada de una manera que desconocemos mucho, y que vinieron creyendo que por el hecho de haber ingresado a estas tierras todo les pertenecía, ese pensamiento lo fueron heredando los que aquí nacieron con raza y sangre extranjera, y eso es lo que hoy los descendientes de los invasores, con ese pensamiento blanco, racista, invasor y poderoso, continúan aquí. Nunca ha habido posibilidades económicas para el pueblo, nunca ha habido una auténtica participación política para el pueblo, nunca hemos tenido una sociedad estructurada para las mayorías, sino como, si vemos hacia arriba, como una pirámide, arriba muy delgadito y abajo muy ancho, o como un embudo que es al revés, lo ancho para los de arriba y para los de abajo lo agudo. Bueno, o como pirámide, que siempre tiene una punta con minorías y una base con mayorías desposeídas, o como un embudo donde se les facilita a los grandes todo y a los de abajo se le aplica la punta. Por eso pues, ¿cómo nos sentimos nosotros de auténticos como pueblo? ¿Cómo nos sentimos nosotros con capacidad de enfrentar la corrupción de esa clase dirigente? Por supuesto, ignorantes, desunidos y esclavizados nunca vamos a proceder. No sé si tenemos conciencia de nuestra ignorancia. No sé si tenemos conciencia de nuestra desunión. No sé si tenemos conciencia de nuestra esclavitud y dependiente. Por eso, ese grupo dirigente siempre es minoritario, que se nutre de la ignorancia, de la división, de la incapacidad de las mayorías. Esos somos nosotros, que no nos damos cuenta que toda la dependencia en que vivimos y de todo lo que nos han impuesto, y creemos que eso es normal. Pues empecemos por tener capacidad
de reflexionar, de enjuiciar y de criticar. Cada día, pues, recibimos recibimos mucha influencia negativa, no libre, en la mayoría de los casos. Y debemos de revisar qué es lo que recibimos y cómo está nuestra capacidad y nuestra posibilidad de enjuiciamiento, de crítica, de análisis. Y si tenemos esa capacidad y esa posibilidad de comprometernos respondiendo qué es lo que yo, mi persona, tengo que hacer por el pueblo, por la comunidad humana a la que pertenezco. Aquí hacemos un llamado a la individualidad. Desde acá, desde este programa que hace el pueblo por el pueblo, lo hacemos desde la individualidad para llegar a la colectividad. Y si empezamos por la colectividad, lo hacemos para que llegue a la individualidad. Todo tiene doble cara. Y en este caso la pregunta va para las dos caras de la moneda. Al colectivo al que pertenecemos y a la individualidad por la que pertenecemos a ese colectivo. Siempre que nos encontramos con nosotros, con nuestras almas, debemos de ir miércoles a miércoles acumulando poco a poco todo lo posible de disposición. Hay que ir acumulando voluntad, hay que ir acumulando fuerza para colaborar en el cambio del mundo que nos rodea. Pero ya está claro que los ignorantes, en vez de ayudar, somos y nos volvemos cómplices del enemigo del pueblo. Y eso es ser estorbo. La ignorancia no nos ayuda mucho, pero muchos creemos que ya lo sabemos todo. La vejez no garantiza sabiduría, al contrario. A veces la vejez lo que nos trae es más soberbia, más deterioro. Por eso cuando se enfrentó Cristo con aquellos, ya la historia la conocen, pero la frase también que dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice el relato que se empezaron a retirar, empezando por los más viejos. Así que tengamos cuidado de haber nacido hace tiempo, porque al mismo tiempo, en vez de ir acumulando virtudes, vamos acumulando vicios. Y nos creemos buenos porque hoy somos débiles y ya no ejercemos todo lo que hacemos y creemos que la debilidad es virtud o la incapacidad. No. Lleva el alma, lleva el corazón, lleva nuestra voluntad. Revisemos cómo andamos. Si no, nos volveremos cómplices del enemigo del pueblo. Bueno, estamos exponiendo esto para que no olvidemos la gran enseñanza muy antigua que dice: nadie cosecha donde no ha sembrado. Invitémonos, pues, a hacer el propósito firme de sembrar las mejores ideas, las mejores virtudes, los mejores sentimientos y conocimientos, si es que los tenemos, en nuestros niños, en nuestros hijos, en la juventud que nos rodea. Ya que muchos de nosotros nunca hemos logrado tener firmes esas cualidades, propongámonos adquirirlas, a cambiar ese antiguo y viejo modo de ser que no es muy bueno, que es muy débil y que sin querer queriendo hemos sido cómplices del mal en vez de ser cómplices del bien. Para que podamos crear en nosotros virtudes, pensamientos e ideales que nos den la oportunidad de cambiar, debemos de tener valentía de enfrentarnos a nosotros mismos.
porque es mucho más fácil moverme a mí mismo que mover el mundo que me rodea. Quizás sea verdad, pero probablemente nos tengamos miedo a nosotros mismos porque no queremos aceptar las malas costumbres que tenemos. Los miedos y las cobardías las ocultamos hasta de nosotros mismos, y cuántos nos hemos engañado a nosotros mismos. Por eso, para cambiar el mundo que nos rodea, debemos de cambiar desde dentro para afuera, porque hasta ahora lo de fuera es lo que nos ha imbuido y no nos ha dejado ser mejores, ser elementos de cambio y superación. Miren, hay motivos y realidades que son ocasión y nos dan la oportunidad de experimentar y demostrar si vamos cambiando o vamos mejorando. Para comenzar, nunca debemos de ser cómplices de todo lo que dañe a la clase popular. Nunca debemos de ser cómplices de lo que dañe a mi semejante, a mis compañeros y hermanos, a los que son mis cercanos, mis prójimos. Nunca debemos de repetir como pensamiento propio lo que nos inculcan los de arriba por los medios de difusión que son muy amañados. Hoy, después del 4 de marzo, hemos oído discursiadores verborreicos que repiten lo que están diciendo los medios de difusión, que repiten lo que dicen los enemigos del pueblo, que repiten los que siempre han vivido a gusto viviendo del pueblo y del sudor y de la sangre de los pobres. Y no nos damos cuenta con qué facilidad enjuiciamos al débil y no enjuiciamos al poderoso que nos ha tenido bien amarrados, bien ignorantados, bien esclavizados, bien dependientes. Revisemos esas actitudes. Vemos ahí con qué facilidad compañeros y compañeras dan opinión, donde se les nota más bien un gran resentimiento y ni una pizca de sabiduría, de amor y de compañerismo. Y que no vengamos a hablar diciendo que fuimos grandiosos en la guerra. Y posiblemente sí, pero que esa grandiosidad de la guerra no nos vuelva cobardes como nos vuelve cobardes la religión, que diciendo que creemos en Dios nos volvemos más egoístas. Aquellos que diciendo que fuimos valientes, hoy somos cobardes, rastreros, mentirosos, dependientes. ¿Cuántas cosas se pueden decir? Porque no hay duda que el águila, cuando cae y muere en la tierra, ya no puede volar, se lo comen las hormigas y se lo comen las aves o otros animales que comen carne muerta. Bueno, no seamos eso pues. Si fuimos águilas, mantengamos el vuelo. Si fuimos valientes, mantengamos la valentía. No repitamos ni nos sumerjamos en los pensamientos que dictan los medios de difusión, que todos tenemos sabiduría y conocimiento que no son propiedad de gente que ame al pueblo, sino que son propiedad de gente que vive en este pueblo, pero que come de este pueblo y no quiere a este pueblo. Pues bien, hablando pues de esa manera, cómo repetimos lo que se nos dice por los medios de difusión y de divulgación, que son muy amañados, hay frases que dicen estas gentes muy bonitas, muy sonoras, que atraen, pero que por dentro llevan contenido de egoísmo, de deslealtad, de maldad e interés negativo. Por eso, para responder qué hace el pueblo por el pueblo, empecemos por asegurarnos un cambio personal, porque nadie da lo que tiene, porque claro, si yo no tengo nada, ¿qué voy a dar? Como la broma aquella que dice, ¿de qué se llena un cántaro para que se ponga más vacío, o mejor dicho, más liviano? Pues dijo aquel, de aire. ¿Cuántos de nosotros somos cántaros llenos de aire
en vez de mejorar o de tener contenido, nos volvemos más vacíos. Empecemos pues por tener un cambio personal. Aprendamos a reconocer a qué grupo humano social pertenezco. Aprendemos a identificar la clase social en la que nací, en la que me crié y en la cual pienso que debo de vivir, que a veces no se adecúa a mis orígenes. Debo de empezar o de continuar o de saber a unirme con los que tenemos un pensamiento y comportamiento similar en favor del pueblo. Que nuestras amistades nos hagan más universales, no nos hagan más egoístas. Debemos de saber identificar también a los enemigos sociales. Si es verdad que todo pasa por una decisión personal, lo que estamos proponiendo no es una lucha aislada o un esfuerzo aislado, no. No es una lucha individual, aunque sea mi persona la que va a luchar, porque debemos de tener la disposición de unirnos a un colectivo y crear y construir una visión solidaria. Fíjense que los poderosos, los que han acumulado en este país, en Centroamérica, o que son herederos desde la colonia, que acumularon poder y dinero, defendiendo sus intereses, defendiendo lo que han usurpado, lo que han acumulado de poder y de dinero, actúan y se convierten en enemigos de las mayorías, de aquellos o de cualquiera que se les cruza por el camino, porque para acumular poder y dinero han ocupado las manos del pueblo, que se llaman las manos de obra, de ese pueblo necesitado del pan de cada día y que han tenido necesidad de un salario para sobrevivir. De eso se han valido para aumentar sus ganancias, lo que se llama la plusvalía. Y ese grupo minoritario que ha acumulado mucho poder y dinero, buscan asegurar su poder, sus ganancias y su dominio, y nos dividen, nos mantienen bajo su control. Ahora nadie puede negar lo que está claro, hasta un ciego lo mira y no necesitamos anteojos para verlo. Sentimos la grave situación de la actual momento, de la actual circunstancia. Y de modo especial lo sentimos, y hoy lo platicamos abiertamente, después de esa situación especial del 4 de marzo. La gran mayoría de los que pensaron, o de los que pensamos, que con la conquista del popular, del poder ejecutivo, ya habíamos logrado todo. Y desarmamos nuestras organizaciones, si es que estuvimos organizados, porque muchos ya se nos olvidó, o no sabemos ni conocemos qué es una organización y qué es el modo de organizarse. Pues bien, pensamos que con conquistar el poder ejecutivo habíamos logrado todo el triunfo. Se logró un triunfo, pero triunfo que se tiene y no se defiende y no se cultiva, se pierde, se deforma. Muchos fuimos bastantes los que nos dormimos en los laureles, así se dice. Hoy no tenemos ni laureles, ni colchones, ni cama, ni suelo, pero que dormidos nos dormimos. Y en vez de continuar con la lucha, empezamos a esperar, creyendo que eran otros los que debían arreglar y solucionar esas circunstancias por las que y en contra de las que luchamos, de esos ambientes sociales negativos. ¿Qué sucedió? Algo así como el que compró una casa, una habitación, y no la mantuvo, ni la cuidó. Se olvida de las deudas, de barrerla, de pagar. Y no se cuidó, y hasta le entraron los ladrones a la casa.
¿Cuántos de nosotros, aunque nos llamemos revolucionarios y creamos tener una pertenencia, en vez de continuar las luchas, nos volvimos pedigüeños, más dependientes, más protestadores? Y por supuesto, siempre que se tiene un triunfo, no siempre es absoluto. Debemos de cuidarnos de los oportunistas que, viendo que ya tenemos algo ganado, se acercan a nosotros queriendo compartir y a veces se llevan lo que nosotros ni teníamos. Por eso, revisémonos cómo tenemos nuestra visión de pueblo. Cómo hemos visto, por ejemplo, la propaganda adelantada de algunos señores que quieren ser presidentes de este país. Primero, nadie da lo que no tiene. Si han sido malcriados y abusadores e irrespetuosos de la ley, hoy que andan enamorando una elección, ¿cómo serán cuando lleguen al sitio? Ya debemos de verlo desde ahí. ¿Y qué es lo que ofrecen? Ofrecen lo que nunca dieron. Si esos son los que se opusieron al salario miserable, o sea, mejor dicho, aumentaron la miseria. ¿Y ahora qué andan ofreciendo? Se han opuesto a todo lo que ayude a la salud del pueblo. Y hay muchas cosas buenas que se han hecho, pero por la domesticación de la que hablamos al comienzo de este programa, llegamos a creer que eso que nos dieron no sirve. Y si hacemos un análisis de lo que siempre las clases sociales de este país nos dieron, hay una gran diferencia. Que serán cosas pequeñas, pero son cosas pequeñas. Aquellos no eran nada, porque nunca nos dieron nada. Se opusieron a la educación, se opusieron a mejoras en el pueblo. Ahí tenemos, por ejemplo, una cosa muy simple, que podrá ser discutida, pero que pudiera haberse mejorado. El transporte público del Citrán. ¿Qué ganaron? ¿Y quién perdió? Bueno, ahí lo tienen. ¿Qué ganaron o qué nos dieron cuando se robaron todo el dinero de los presupuestos? Bueno, lo que quiero exponer y queremos que quede claro, que los que hoy andan enamorando al pueblo, ocupando las iglesias y ocupando a pastores que en vez de dar el evangelio venden su templo, andan queriendo ofrecer las soluciones que negaron y que nunca dieron. Eso hay que verlo. Por supuesto, a un poderoso de esa clase, el que le pongan $6,000, $10,000, pagan la multa. Es como aquel asesino, ladrón que ya se dice, voy a ir a la cárcel si la cárcel no come. Hay frases que nos dan a entender, pues estos señores tienen esa filosofía del poder y del dinero. Y han llegado a tener ese poder y dinero precisamente porque han aprovechado la debilidad y la ignorancia del pueblo. Por eso, es importante que veamos las impunidades. Es importante que aprendamos como pueblo a no repetir las opiniones que nos publican de manera tendenciosa para dividirnos. Preguntémonos también, el tiempo se nos va acabando, ¿qué hemos colaborado en la seguridad de nuestro grupo, de nuestra comunidad? ¿Para qué han servido los ojos? Para ver y cerrarlos. ¿Para qué han servido nuestras inteligencias? Para entender y atontarnos. ¿Para qué han servido nuestras voluntades? En vez de envalentonarnos para acobardarnos. Si el pueblo colaborara con sus ojos, con sus oídos y con su voz, bien dijo el viejito, otro gallo cantara. Pero aquí parece que no están cantando los gallos, sino las gallinas.
Digo yo, no sé si será muy fuerte decirlo, pero de alguna manera tenemos que tocar las campanas para entender que algo está sucediendo, porque habemos muchos consentidores, porque de ignorantes, de cobardes, de religiosos que creyendo que alabando al Señor del diente al labio nos alejamos del prójimo, este país va a ir empeorando. Y tomemos en cuenta, pues, que las cosas no se crearon desde ayer, tenemos una gran historia. En El Salvador debemos de saber que lo que ahora es delincuencia viene heredado desde la colonia, desde cuando el poder estuvo en pocas manos, que nunca han permitido que el pueblo lo tenga, y cómo al acumular la riqueza hay poco dinero, y cómo al haber poco dinero se producen bastantes corrupciones, porque la tiranía económica en que vivimos en este país ha traído, primero, una confrontación a un militar que duró 12 años tratando de que los terratenientes ya no continuaran usando el ejército, la guardia y las policías para matar. Hubo cambio, claro que ha habido cambio. Que salgan diciendo que de nada sirvió para los que estamos esperando, porque somos pedigüeños sin haber hecho nada. Pero sí sirvió mucho porque los ancianos, los enfermos, los agricultores alguna mejora han tenido. Esa tiranía económica en la que hemos vivido parece ser que se aumentó con el cambio de moneda, agravando las grandes necesidades y desequilibrios. Y ya se nos olvidó, porque nos han enseñado a olvidar qué hace el pueblo por el pueblo. Por lo menos el pueblo debe de revivir cada vez su memoria y no dejarse engatusar. Esa tiranía económica facilita la concentración de la riqueza. Importante. Esa tiranía económica ha producido emigración, impidiendo la posibilidad aquí adentro de una vida digna, de empleos y de los trabajadores. Esa tiranía económica en que vivimos y que se está incoando por la falta de organización y de conciencia popular y de compromiso en la lucha, ha provocado una estructura violenta y explotadora. Miren, hoy dicen que se quieren apoderar, y posiblemente ya la tienen, pero quieren profundizar más en la sala de lo constitucional y del poder judicial. El hecho de que tengamos un poder judicial unilateral que favorece al poder y el dinero va a hacer imposible que nosotros podamos ejercer la defensa y el derecho de lo que los pobres necesitamos. Desde allí ha venido esa creación de la violencia callejera y ha profundizado el narcotráfico, la corrupción. Y la corrupción se ha divulgado en muchos, y por supuesto que nunca hay que confundir el corrupto y el corruptor. Bien decía alguien en una poesía: ¿a quién hay que culpar? ¿Al que peca por la paga o el que paga por pecar? Bueno, hasta ahora toda la lucha de la clase social, porque es lucha de clases, han pretendido anular el pensamiento popular imponiéndonos una ideología capitalista, bloqueando toda la transformación estructural de este país. Y como nos han enseñado a olvidar y saben ponerle sábanas blancas a los cadáveres, muchos de nosotros no nos damos cuenta en el túnel que nos han metido. Pero ya vamos a abrir el teléfono, permítanme, queremos saber qué piensan ustedes sobre lo que está sucediendo en Siria.
Miren, nos engañaron, o no nos engañaron, pero decía que allá Saddam Hussein y todos aquellos eran malvados que tenían armas químicas. ¿Qué dijeron de Gaddafi en Libia? ¿Qué dijeron de todo lo que andan haciendo en el mundo? Y ahora todavía quieren que nos traguemos la píldora, porque allá hay mucho poder económico del petróleo. Bueno, por eso en Palestina también. Parece que ese gobierno judío, que fue un injerto en la tierra palestina, no ha llegado a mejorar las circunstancias. El sábado invitémonos todos a estar frente a la universidad, y donde está una estatua que se llama de la Minerva. Estamos invitados a que vayamos a escuchar lo que se dice de Palestina. Como también allá en el centro, donde era la Biblioteca Nacional del Banco Hipotecario, si no me equivoco, desde las 9 de la mañana va a haber una exposición que sobre todo lo que fue la lucha nacional en este país. Y el domingo también va a haber una concentración de compañeros y compañeras haciendo honra y honor a las mujeres que lucharon en la lucha, que tuvieron espíritu revolucionario, y sobre todo a las que lo mantienen todavía. Bien, cuántas cosas podríamos decir, pero aunque sea de manera corta y breve, si quieren participar, ahí tienen el teléfono. Nos queda mucho que hablar, pero bueno, a buen entendedor, pocas palabras. Adelante, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Camilo. Adelante. Sí, no, yo creo que hoy las guerras, los medios de comunicación la presentan como que fuera un juego de lucecitas, ¿no? Y no nos muestran realmente la carnicería que hay detrás de todas esas luces. No le muestran al mundo todas esas carnicerías, y creo que no nos debemos de olvidar que el imperio siempre lanza las guerras para subir sus índices económicos y macroeconómicos. Entonces, quedarnos con la frase de José Saramago, ¿verdad? Hay dos superpotencias en el mundo, una es Estados Unidos, la otra eres tú. Solamente, gracias. Muy bien, y la de nosotros es más fuerte porque nos pertenece, ¿verdad? Defendamos porque solo una vida tenemos. Adelante, ¿quién otro? Aló, buenas noches, padre Tilo. ¿Con quién tenemos el gusto? Aquí con el del día de Pico. Adelante, Sí, Will. compañero, aquí lo que va a pasar, padre Tilo, como va a volver como antes, va a decir. El narcotráfico va a tener más libertad ya con la derecha, va a decirlo. Eso sí se va a ver, ¿verdad? Y otra, que el frente tiene que estar preparado ya a todo lo que tienen planeado, esta plaga de cucarachas, va a decirlo, buitres que están robando y comiendo al pueblo, como estas fábricas explotando al pueblo, va a decirlo, tanta cosa que... Y hoy se va a incrementar más, pero lastimoso este pueblo que no quiso abrir los ojos para decirlo, que lástima que se comparan con el Chacalín. Usted sabe, don Wilfredo, que el que tiene mucho sueño, que le han dado droga para que se duerman, que quiera abrir los ojos, sí, no los logra. Nos han drogado. Para decirlo. Sí, señor. Y otro se acuerda con que el gas se perdía en Guatemala, no sé dónde, en Honduras, y hoy durante el frente no ando perdiendo ni escasez de gas ni nada, pero hoy que vaya a esta lacra, los parásitos, padre, va a volver a lo mismo, que por ahí lo venden y dicen que no hay, va a partirlo, ¿verdad? Y muchas cosas que hay por venir de esta... Don Will, acuérdese que siempre dijimos, a más opresión y más derecha, más organización popular. Sí, y sí, eso hoy vale más que nunca, hay que organizarse. Sí, sí, porque ¿qué nos espera con estos engendros mal nacidos de la tierra, va a compadre? Solamente buenas noches. Bueno, y recordando lo que dijo el anterior compañero, ¿verdad? Hay dos poderes, los terrenales y nosotros, somos los hijos de Dios. Adelante, ¿quién habla y desde dónde? Hola, padre. Hola, ¿con quién tenemos? Aquí los saludo desde Turín, padre. De Turín, oh, cuánto gusto. Que me lo caché. Sí, hombre. Adelante. No me habían dejado, como dice la compañera Miriam de Santana. Bueno, díganos, ¿qué tiene ahora? La verdad que hacemos, pues, aquí de Turín, hacemos un llamado, pues, a esos hombres, mujeres, jóvenes, ¿verdad? A todos los estratos sociales, a los intelectuales, a los artistas, artesanos, campesinos,
a todos nuestros hermanos salvadoreños, ya basta, basta ya, decía San Romero de las Américas. Ahora diría lo mismo, y lo está diciendo él con sus manifestaciones divinas en nuestro territorio nacional y el mundo. Compañeros, este país está siendo azotado por los enemigos del pueblo, de las familias, de la sociedad salvadoreña. Están engañando a la gente más humilde. Quienes destruyeron Ciudad Normal, que le echaron el ejército de aquel tiempo y arrasaron contra Ciudad Normal. Quienes terminaron con la escuela de enfermería, quienes terminaron con la escuela de agricultura, quienes privatizaron la educación. Pueblo, todos somos salvadoreños y de alguna manera estamos siendo afectados todos. Somos de las clases sociales y desprotegidas y hoy tenemos un gobierno que vela por nosotros. Esos que destruyeron Ciudad Normal, que destruyeron la escuela de agricultura y de enfermería y otras escuelas, instituciones a nivel superior, universitario y no universitario, esos que las destruyeron, ahora qué curioso, aquí en Turín, en la CIR, por ejemplo, regalan un fresquito de aguas pintadas, ellos le llaman yogur. Qué regalón se ha hecho el señor Callejitas, de buen corazón el hombre. Se valen de la gente más humilde, de la gente más que ignora la realidad. Con una poca cosa ya la convencen y la vuelven bien sensible. Para estas pasadas elecciones anduvieron dando tamales, anduvieron dando 2 pliegos de lámina y con esto engañaron a los mismos de siempre. Pueblo, todos somos salvadoreños y hacemos un llamado para que nos preparemos para esta lucha. La lucha no ha terminado. Gracias, Inicia. Turín. Muchas gracias, saludos. Gracias, Turín y hermano. La última llamadita, que el tiempo nos comió. ¿Quién habla y desde dónde? ¿Quién habla desde dónde? Hola. Hola, ¿quién habla? Adelante. Parece que se anuló mismo. Bueno, amigos, quedamos pendientes con mucho. Recordemos que hoy tenemos, si hablamos de los imperios, tenemos un personaje muy nefasto que no tiene ningún miramiento en poner a toda la humanidad en peligro. Pero como no podemos hablar de los de lejos, hablemos de los medios de difusión que nos hablan todos los días de las negruras de Venezuela, pero no hablan de las negruras de Brasil, donde han condenado a un hombre justo. No hablan de las negruras que está sucediendo allá en el Medio Oriente. Y tengamos cuidado, no olvidemos que en África, que en Asia, en Oceanía, con América del Sur también hay muchas invasiones, muchas injusticias que se cubren por los medios de difusión. Hagámonos propietarios de nuestra vida, de nuestro pensamiento y de nuestra educación y el mundo será diferente. Que Dios los bendiga, que Dios los proteja. Nos vemos el sábado en la universidad. Nos vemos allá también en el homenaje que se va a hacer el domingo a las mujeres revolucionarias y también allá en el Banco Hipotecario, antigua biblioteca de frente a Catedral. Ahí nos vemos, participemos. Y el 1 de mayo nadie se quede en casa, organizados o no, salgamos a la calle, cada uno lleve su símbolo, cada uno lleve su protesta, cada uno llevemos. Al salir a la calle veremos que somos muchos los que hablamos del trabajador. Es el día del trabajador, no del día del trabajo. No es el día de que nos exploten, sino el día de la liberación del trabajador. Gracias. Ador. Gracias. Ador. Gracias. Ador. Gracias. Ador. Gracias. Ador. Gracias.